¿Y qué pasó con eso? ¿Tuviste una lluvia de propuestas? No, ojalá hubiera una lluvia de propuestas. No, no hubo prácticamente eco, más bien un desinterés total. Muy pocas personas tuvieron intenciones de pasar por la prueba, pero bueno, la desestimaron de inmediato al ver el protocolo que se presentaba para ponernos de acuerdo en una investigación seria, científica, y que pueda probar en realidad si hay o no algún fenómeno paranormal. Esto tiene antecedentes, digamos, ya de muchos años. El primero que lo hizo fue Harry Houdini, entre los magos que ofrecían dinero en esa época a los espiritistas, $10.000 aquel que podía demostrar realmente que había una comunicación entre vivos y muertos. Nunca nadie pudo demostrar. Sirvió eso para deschavar a muchos de estos espiritistas que eran un fraude, y lo único que hacían eran trucos. Actualmente hay un ofrecimiento similar en cada país del mundo. Tal vez el más oneroso sea el de James Randi en Estados Unidos, cuya cifra ya está superando, creo que, $1 millón, y nadie, porque se hizo una especie de fondo común entre muchos escépticos de diferentes países que hacen su aporte, comprometiendo un dinero, y la sumatoria da una cifra ya bastante interesante para cualquier persona del mundo. O sea que aquel que diga Enrique Márquez ofrece $50.000 y no es nada, entonces vamos a ver a Randi, y Randi no tiene ningún problema también en otorgarlos. O sea, podría ganar acá dinero como podría ganarlo en Estados Unidos. ¿Y quiénes serían con nombre y apellido en la Argentina, por ejemplo, los que se tendrían que presentar? ¿O quiénes serían los espiritistas o los que tienen capacidades, como vos llamás, paranormales? Claro, se publicitan de esa manera? La posibilidad la tiene cualquier persona que proponga alguna cosa que nadie pueda explicar desde el punto de vista científico. Por ejemplo, si hoy alguien dice: yo le puedo leer el pensamiento a otra persona a través de una vía extrasensorial, entonces estaríamos dentro de un fenómeno paranormal que, en principio, rompe con todas las reglas de la física actualmente conocida, de la psicología incluso. O una persona que dice que puede adivinar el futuro, o una persona que puede mover un objeto con el poder de su mente, como muchos han dicho en algún momento y se han publicitado. ¿Quién sería? Por ejemplo, yo me acuerdo de un nombre, no sé, Toussaint, por ejemplo. No, Toussaint era un ilusionista, en realidad. Su trabajo era el de mentalismo. Dentro del ilusionismo hay ramas, entre ellas la cartomagia, por ejemplo, que es una forma de trabajar los naipes y uno se hace un especialista, la magia de escena, y dentro de la magia de escena también puede estar el mentalismo, cuando uno hace una presunta adivinación de objetos o ese tipo de cosas. Y su especialidad era el faquirismo. Nunca lo presentó como tal, pero bueno, yo siempre, y entre los ilusionistas se dice que Toussaint le puso el frac al faquirismo, porque en realidad lo presentaba de una manera muy interesante. Él mismo tenía un desafío, justo que vos lo nombraste. Sí. Yo era muy joven y recuerdo que él ofrecía $10.000 a curanderos, personas que decían tenían poderes paranormales. Así que Toussaint en algún sentido estaría en una línea parecida a la tuya. Estaría en una línea parecida. En algunos aspectos yo he tenido algunas discusiones con él, porque creo que no era la forma de presentar determinadas cosas, que no era muy claro. Él se justificaba a través de exigencias de producción televisiva que querían y bueno, yo pensaba que eso no era correcto, lo sigo pensando por otra parte, y que siempre que uno recurre a algún truco, lo tiene que hacer claramente y decir: esto es un truco, no decir obviamente cuál es el truco, por una cuestión de ética profesional que tienen todos los ilusionistas, pero aclarar a la gente que esto es truco. Entonces, en una ocasión él llevó a cabo el famoso doblaje de Cucharitas que hacía Uri Geller allá por los años 70, y él, que fue uno de los primeros en salir al cruce de Uri Geller cuando tanto lo promocionaban acá en Buenos Aires, después apareció haciendo algo muy similar. Yo entendía cuál era el motivo, pero siempre dejó pensando a la gente que él tal vez tenía la misma capacidad que Uri Geller, si bien lo cuestionaba. Entonces no fue muy claro, era muy ambiguo en eso, pero él tenía muy claro que esto era charlatanismo y por eso lo cuestionaba. Estamos hoy en Detrás de las Paredes dialogando con Enrique Márquez, que es fundador y director del Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia. Es miembro del Departamento de Asesoramiento Técnico en Trucos y Fraudes de la Fundación CAIRP, director y productor de ediciones El Deschave, coautor del libro Puede Fallar. Así que vos estás diciendo con todas las letras que todos los que
ofrecen comunicarse con el más allá, mover un objeto de un lugar a otro con la mente. Son todos chantas y mentirosos. Yo hago una división clásica que tiene que ver con dos cuestiones. Porque hay personas que están convencidas que hacen determinadas cosas y son honestas en lo que piensan, aun cuando están equivocadas. Entonces yo diferencio al chanta del crédulo. El chanta es aquel que lo que hace ni él se lo cree. Supongamos, vengo yo y te digo, mira, Gerardo, yo tengo la capacidad tal, no sé, de adivinar el futuro, de mover un objeto con el poder de la mente. Yo sé que no es posible, pero así todo te lo vendo a vos y a un gran público diciéndole que es posible esto. Entonces, como no me lo creo, entonces directamente estoy engañando a los demás en forma directa e inmediata. Aquella persona que está convencida de determinadas cosas, que tiene determinadas creencias, dice, no, yo creo que, por ejemplo, Uri Geller era verdadero, yo lo vi, claro, desconoce cuál era el backstage, dónde estaba el truco, dónde estaba la trampa. Yo creo que está demostrado, dice científicamente, que esto es así. Ignora información que hay al respecto, sobre todo lo que se investigó en cuestión de fenómenos paranormales. Entonces estarían, digamos, los ingenuos o está el ingenuo y los claro, truchos. Y a su vez empieza a dar cursos, empieza a transmitir falsa información a otros, empieza a publicitar determinadas cosas en cualquier medio. Entonces esa persona tal vez es una convencida. Por ejemplo, ciertos astrólogos. Yo, por ejemplo, conozco algunos astrólogos y a través del discurso pienso que deben ser convencidos que la astrología es una ciencia, pero ¿por qué? Por ignorancia. Y se lo transmiten a los demás. Nunca presentan pruebas, obviamente, porque no conocen nada de la investigación científica. Y hay otros que dicen ser parapsicólogos, no saben nada de parapsicología. Entonces dicen, no, porque se investigó tal cosa en tal lugar y no tienen ni idea de dónde se investigó. Recuerdo en un debate televisivo, se presentaron 3 parapsicólogos. Estaba yo entre ellos debatiendo del otro lado, digamos, de la pared, como diríamos. Entonces, en un momento yo tenía una estrategia para demostrar que esta gente decía ser parapsicólogo, ignoraba totalmente qué era la investigación en parapsicología. Me fui provisto de 3 ejemplares de diferentes publicaciones, las más importantes del mundo en materia de investigación parapsicológica. Tapé con una franja el nombre de la revista. Le dije, señores, ustedes tienen institutos de parapsicología, dice que investigan, que además tienen capacidades, le enseñan a las personas a desarrollar esas capacidades paranormales. Les pregunto, como profesores, y dicen ser investigadores, estas revistas son las más importantes del mundo en materia de investigación parapsicológica. Les pido solamente que de las 3 que les acabo de mostrar, una solamente me la reconozcan. Solamente sin ver el título, porque es fácil reconocerla cualquiera que está en la investigación. Nadie lo pudo hacer. Eso demuestra a las claras cómo esta gente habla de un tema del cual desconoce y empieza a difundir cosas que en realidad son totalmente falsas. ¿Y qué pasa con el rol del Estado en este tema? Me imagino, por lo que contás vos, no hay ningún tipo de control o poder de policía, como que hay mucho chanta dando vuelta. Sí, seguro, seguro. Hoy tenemos en el tapete un caso bastante mediático, con el caso de ejercicio ilegal de la medicina, y esto nosotros lo venimos denunciando desde hace años. Cuando comenzamos a formar ese grupo que vos acabas de mencionar, el Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, lo primero que tuvimos que hacer es ponernos al tanto y estar actualizados en materia de leyes. Vimos que era un desastre. Por ejemplo, el artículo 208 del Código Penal, hoy a una persona que hace ejercicio ilegal de la medicina, por el solo hecho de recetar o sugerir que tomes agua, podés ser condenado por ejercicio ilegal de la medicina si no tenés un título habilitante académico y provisto por un organismo oficial. Podés ser condenado solamente tal vez entre 15 a 1 año y medio de prisión. Y además es excarcelable. Por lo general estos casos siempre se resuelven por estafa. Se ve el lado comercial. Fíjate lo que ocurre con este caso. Estamos hablando de Giselle Rímolo, ¿no? Rímolo, claro. Se busca el lado de estafa. Yo he tenido la ocasión de ser invitado a participar como perito en una causa de una vidente que se publicaba y decía ser vidente en el rubro famoso de Clarín, donde siempre se anuncian estos señores o señoras, y esta señora por estafa fue condenada a 2 años. Cuando yo hablé con los abogados, que entre ellos fiscales y defensores, les decía, pero este caso es ejercicio ilegal de la medicina, ya solo con ver el aviso uno ya tiene elementos para poder determinar que está haciendo ejercicio ilegal de la medicina, y les muestro el artículo 208, se lo refresco, no se lo muestro porque obviamente lo tenían que saber. Me dicen, ¿sabes lo que pasa?
Si nosotros la acusamos por ejercicio ilegal de la medicina, esto es escarcelable. Paga y se va a su casa. Con la plata que estafó, ya le sobra para pagar la multa, que es irrisoria por otra parte. Si la condenamos por estafa, en este caso la condena puede cumplirse. Obviamente esta persona, antes de que se dicte la condena, desapareció, prófuga quedó, seguramente por sugerencia de su abogado porque no tenía defensa. Y esto ilustraba un poco cómo estaba la situación. A mí no me extraña que dentro de un par de semanas tengamos la noticia que esta señora ya está libre de cargo y culpa, pagó, está bien, tuvo una condena social, que eso no lo va a modificar. A veces la condena social es mayor que la que pueda dar la justicia, porque después el caso queda archivado, olvidado, y si ya está presa, bueno, allá estará. Pero creo que es importante también la condena social. Pero no tenemos que esperar que salga un arrímolo para que empecemos a actuar. Yo hace años estuve asesorando a una diputada de la Nación, la doctora Martino, que tenía un proyecto muy interesante. Me llamaron para hacer un asesoramiento técnico en estas cuestiones, porque ya lo había hecho hacía años con otros grupos y nunca han prosperado. Le dije, mire, a mí no me interesa la política, le aclaro, si esto es una jugada política, olvídense de mí, porque no me interesa estar haciendo asesoramiento para que ustedes saquen partido por una cuestión que no tiene nada que ver y que a mí me preocupa en realidad como una cuestión de salud para nuestra población. Entonces se hizo un proyecto bastante interesante. No sé qué habrá quedado eso, porque entre ellos estaba fundamentado primero cuál es el riesgo de acudir a estas personas, cuántos hay estafados y nunca pueden decir o dar la cara o hacer una denuncia anónima para que por lo menos se pueda actuar y que los jueces actúen, cómo rever toda la situación tan obsoleta que hay en materia de leyes en estas cuestiones. Y el proyecto quedó ahí, no sé qué habrá pasado, yo después no me enteré, no seguí el caso, yo colaboré con toda la información que pude, pero creo que esto es importante porque a veces se desconoce el daño, falta que no tenemos que estar esperando o que muera una persona o que alguien tenga que ser internado gravemente, y esto sigue porque Rímolo es un caso aislado y mediático. ¿Vos pensás que es muy representativo de lo que pasa en la Argentina, lo de Giselle Rímolo, que debe haber cientos y cientos de personas que hacen lo mismo que ella? Seguro, y las veo por televisión. Las veo por televisión, no estamos hablando que están perdidas en algún pueblito del interior haciendo una publicidad que solamente se enteran 50 o 200 personas. Las veo en televisión, ese $50.000 y no es nada. Entonces vamos a ver a Randy, y Randy no tiene ningún problema también en otorgarlos, o sea, podría ganar acá dinero como podría ganarlo en Estados Unidos. ¿Y quiénes serían con nombre y apellido en la Argentina, por ejemplo, los que se tendrían que presentar, o quiénes serían los espiritistas o los que tienen capacidades, como vos llamás, paranormales? Claro, se publicitan de esa manera. La posibilidad la tiene cualquier persona similar en cada país del mundo. Tal vez el más oneroso sea el de James Randi en Estados Unidos, cuya cifra ya está superando, creo que $1 millón, y nadie, porque se hizo una especie de fondo común entre muchos escépticos de diferentes países que hacen su aporte, comprometiendo un dinero, y la sumatoria da una cifra ya bastante interesante para cualquier persona del mundo. O sea que aquel que diga Enrique Márquez tiene antecedentes, digamos, ya de muchos años. El primero que lo hizo fue Harry Houdini, entre los magos que ofrecían dinero en esa época a los espiritistas. $10.000 aquel que podía demostrar realmente que había una comunicación entre vivos y muertos. Nunca nadie pudo demostrar. Sirvió eso para deschavar a muchos de estos espiritistas que eran un fraude, y lo único que hacían eran trucos. Actualmente hay un ofrecimiento. ¿Y qué pasó con eso? ¿Tuviste una lluvia de propuestas? No, ojalá hubiera una lluvia de propuestas. No hubo prácticamente eco, más bien un desinterés total. Muy pocas personas tuvieron intenciones de pasar por la prueba, pero bueno, la desestimaron de inmediato al ver el protocolo que se presentaba para ponernos de acuerdo en una investigación seria, científica, y que pueda probar en realidad si hay o no algún fenómeno paranormal. Esto que proponga alguna cosa que nadie pueda explicar desde el punto de vista científico. Por ejemplo, si hoy alguien dice, yo le puedo leer el pensamiento a otra persona a través de una vía extrasensorial, entonces estaríamos dentro de un fenómeno paranormal que en principio rompe con todas las reglas de la física actualmente conocida, de la psicología incluso,
o una persona que dice que puede adivinar el futuro, o una persona que puede mover un objeto con el poder